les bendiga, les saluda su pastora y amiga Julia Peñaranda, Iglesia Cristiana, Casa de Jehová, Casa de tu Papá. Bienvenido a su programa Derribando Fortalezas. Vamos a darle un saludo a todos aquellos televidentes y aquellos también que nos están viendo a través del Facebook Live. Les bendecimos, gracias por apoyarnos y por preferir tu canal, Canal Territorio. Hoy vamos a hablar de una arma que quizás usted tal vez no la ha tenido en cuenta o desconoce, que es un arsenal de guerra que Dios tiene preparado para todos sus hijos. La Biblia me enseña que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Y las armas que el Señor nos ha dado, guiada a través del Espíritu de Dios, unas dotaciones para la lucha espiritual contra las tinieblas, nosotros tenemos que saberlas utilizar. Hay armas defensivas y armas ofensivas. Y vamos a recordar, tal vez usted ha escuchado hablar del ayuno, de vigilia, de la oración, de la lectura de la palabra. Y eso está bien porque son armas que hemos sabido manejar. Pero hoy tengo unas armas diferentes que sirven para uso militar, sirven como estrategia, sirven para exterminar al enemigo. Son arsenales de dotación que el Señor nos ha dado. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros podamos tener esa fuerza, esa capacidad para enfrentar a las tinieblas. También sirven para liberar el poder sobrenatural del Señor. Y también producen rompimientos. Les voy a hablar de unas armas, pero voy a hablar de una en especial. Hay unas armas de guerra que vamos a estudiar más adelante, pero le voy a hablar que el arma del arrepentimiento, porque usted, si no se arrepiente, no puede venir a pelear contra el diablo, ni puede ser un intercesor, ni un guerrero. También el ayuno, ya lo habíamos hablado, la oración, las 4 vigilias. El arma también poderosa es la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Y una cosa que el enemigo también conoce es cuando el cristiano anda en santidad, tanto por dentro como por fuera. El quebrantamiento, la sabiduría, ofrendas de guerra, liberación espiritual, oraciones de guerra, etcétera, etcétera. Pero hoy quiero hablarte de una arma poderosa que se llama el quebrantamiento. Antes de hablar del quebrantamiento, quiero ir al libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18, donde dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Por eso hay personas que tienen lo que es altivez, soberbia, orgulloso. Y yo le llamo a ese tipo de personas porque han tenido un fracaso. Le llamo los fracasados. Aquellos que quieren ver a la gente como por encima de los hombros, creyendo que son los únicos que están en el planeta Tierra. Pero ¿qué significa un quebrantamiento? Un quebrantamiento significa una violación a la ley o a una norma, a un contrato anteriormente establecido. Pero en la Biblia, ¿qué significa la palabra quebrantamiento? Significa que es la humillación del corazón. Escuche bien, delante de Dios. Es la humillación del corazón. Ahora, la Biblia me enseña a mí en el Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Oiga, tremendo. El Señor está cerca de aquellos que tienen un corazón quebrantado, un corazón procesado, que tienen un corazón que ha sido dolido. ¿Y qué significa tener un quebrantamiento? ¿Qué tener un corazón quebrantado? ¿O qué tener un corazón contrito? Oye, es que somos plenamente receptivos. La persona que está quebrantada, que tiene en estos momentos los corazones quebrantados, son plenamente receptivos al Espíritu Santo.
y reconocemos nuestra dependencia de Él, para que todo lo que poseemos y lo que somos se lo debemos a Él. Y tal sacrificio tiene que implicar renunciar al orgullo. Hay mucha gente que es muy orgullosa, y déjame decirle que el orgullo es traído del mismo Satanás, porque por orgulloso, por altivo, por soberbio, por rebelde lo botaron de allá donde estaba. Y dice la palabra que tener un corazón contrito es que está arrepentido, que ya está abatido por haber cometido una falta. Entonces, estar contrito es llorar, es clamar, es suplicarle a Dios, a ese Dios de amor, a ese Dios de paz, a ese Dios de misericordia. Por eso la gente quebrantada tiene un corazón ya cerca al Señor. Al altivo Dios lo mira de lejos, déjeme decirle. A la gente altiva, a la gente orgullosa, Dios la mira de lejos. Como hijos de Dios, como nuevas criaturas en Dios, si quizás en la vida antes de conocer al Señor éramos orgullosos, éramos altivos, soberbios, contenciosos y todo lo que usted le quiera colocar, eso éramos antes de conocer al Señor. Pero Dios va a permitir que el hombre y la mujer de Él, que tiene propósito, tiene que pasar por el proceso de quebrantamiento. Mire, dice que antes de que venga el quebrantamiento es la soberbia, y antes que venga la caída, la altivez del espíritu. Entonces podemos notar que quienes han pasado o quienes han sido quebrantados logran desarrollar en su vida el carácter de Cristo. Y eso es lo que necesitamos, tener el carácter y llegar a la estatura del varón perfecto. Y eso nos cuesta, pero más vale que hagamos caso al Señor. Dejemos el orgullo por allá, soltemos la soberbia, soltemos la altivez, porque no queremos ser tampoco partido, porque eso es lo que significa ser quebrantado. Y el quebrantamiento en el ser interior de una persona que quiere ser guerrera o de un intercesor, sin duda es una de las armas indispensables para la guerra espiritual. Si usted quiere ser un guerrero, si Dios lo llamó a estar en la batalla 24/7, usted tiene que pasar por ese proceso de quebrantamiento. Y usted tiene que ser humilde, porque el enemigo también sabe, es que no le creamos que el enemigo es bobo. Entonces, hablamos, pastora, pero es que yo tuve sanidad interior. Pero ¿qué significa verdaderamente la sanidad interior? Es muy importante que usted también tenga sanidad interior, pero es diferente a un quebrantado de corazón. Mire, el que tiene sanidad interior se va a enfocar en el pasado. La gente que necesita sanar las heridas de ayer, algo que lo marcó, algo que algún problema que quedaron anclados. Pero lastimosamente hay mucha gente que entra en el remordimiento. ¿Cuántos recuerdan de Judas? Judas tuvo algo. Fue un arrepentimiento raro. Fue un arrepentimiento que lo llevó a ¿qué? A ahorcarse. Un arrepentimiento no tuvo la sanidad de esa herida que él tenía de haber entregado al maestro. Lo único que hizo fue coger la pitica, irse para el palo de tamarindo y ahorcarse. Ahora, el que verdaderamente se arrepiente o se deja sanar las heridas de su pasado, que no deja que el enemigo se la recuerda, y si usted se la recuerda, ¿qué pasa? Usted dice, no, ya no me duele. Ya usted va a recordar ese evento sin dolor. No es que a usted se le va a olvidar, a nosotros nunca se nos va a olvidar cosas que nos marcan, cosas que nos cicatrizan, pero no podemos estar recordándola con el mismo dolor como cuando estábamos pasando por ese proceso. Quiere decir, si usted todavía recuerda eso, su corazón necesita ser sanado de su pasado. Gente que viene herida desde el vientre de su madre, del rechazo, tal vez en la adolescencia, en la niñez, algún profesor o algún hermano, algún tío, algo los marcó. Y cuando traen eso, lloran, las heridas lloran. Hay alguna gente que nada más maquilla las heridas, y aquí no estamos para maquillarnos. ¿Sabe por qué? Porque un guerrero, un intercesor necesita tener el corazón sano. Ahora, vengo a decirles también que la persona que no es quebrantada
necesita es sanidad interior. Pero si vemos con la sanidad interior, yo les explicaba, ¿verdad?, que son cosas que marcó, que son cosas del pasado. Hay heridas que todavía tienes ahí vigente, pero tienes que darle ya la señalización de muerte. Porque no podemos estar cargando con cosas que ya nos hicieron daño, que nos hirieron del pasado. Ya tú tienes que soltar eso. Ya usted es una persona nueva en Cristo. Y el mismo Señor le va a dar esa ayuda espiritual para que sea transformado. Quiero decirle que en Lucas capítulo 4, versículo 18, habla la Biblia que el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, ¿a quién? A los pobres. Y me ha enviado a sanar ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón. Y déjeme decirle que la verdadera sanidad del alma no se da a través de la sanidad interior, sino del quebrantamiento. Una cosa es herida del alma y otra cosa es herido del corazón. Según las Escrituras, lo que hemos leído aquí, la promesa de sanidad solo se activa sobre los quebrantados. ¿Sí nota? Dice, y me ha enviado ¿a qué? A sanar a los quebrantados del corazón. Entonces, si me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón, se traduce que solamente lo recibiremos en algo sobrenatural. Es algo sobrenatural, que solamente el mismo Dios es el que lo hace. Los quebrantados no solo son sanados sobrenaturalmente, también son transformados. No me venga a comer un cuento de que esa persona ha sido procesada pero no ha tenido cambio. Tiene que haber un cambio. Tiene que estar transformado. Pues el peso de la gloria de Dios, que es el mismo Espíritu Santo, lo parte, lo doblega interiormente. Entonces, ¿qué significa ser quebrantado? Significa ser roto, aplastado, roto en pedazos y mayugado. Porque es que Dios tiene que trabajar es con el alma, no con el viejo ni la vieja mujer. Ya tiene que trabajar es con este tipo de gente que ha sido transformado, que ha sido, hermano, destrozado, que necesita, hermano, morir. Por eso Pablo nos dice que hay que morir al viejo hombre, a la vieja mujer. Y la verdadera intimidad y los verdaderos encuentros sobrenaturales, escuche bien, con la presencia de Dios solo se dan luego de ser quebrantado. Una persona que no ha sido quebrantada no puede tampoco ser fácilmente un verdadero discípulo de Jesucristo. ¿Y por qué, pastora? Porque solo los quebrantados van a desarrollar la capacidad sobrenatural, hermanos, de negarse a sí mismo. La Biblia dice, para tomar la cruz y seguir el evangelio del reino, el que no toma su cruz y no me sigue no es todavía digno de ser llamado mi discípulo. El que no ha dejado a padre, el que no ha dejado a madre, el que no ha dejado a hijo, el que no ha dejado esposa, el que no ha dejado hermanos, todavía no sirve para ser discípulo de Jesucristo. Porque en primer lugar los tenemos a ellos. Y la Biblia nos enseña que el primer lugar lo tiene que tener es nuestro Señor. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con tus pensamientos, con todo. Porque si te llega a pasarle algo a esa persona que tú tienes entronada, también tú te vas para tierra. Entonces por eso el Señor ama a aquellos que ya están quebrantados. Y si hay que pasarlos por el desierto, nos pasa. Mire, yo llegué completica al evangelio, le doy la gloria al Señor por eso. Pero mi esposo no. Mi esposo le faltó el tendón de Aquiles, problemas de L2, L3, L4. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando con lazos de amor. Pero como no queremos, hermanos, y amigo, usted que me está escuchando, y no es casualidad que usted esté ahí, entonces el Señor, ¿qué hace? Nos tiene que llamar con lazos de ¿qué? Y eso, de misericordia, pero nos da nuestro latigazo. Dios permite todo eso, hermanos, para poder trabajar con Él. Porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Él dice, yo en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu
espíritu, ¿sí ve? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Si usted todavía no ha pasado por ese quebrantamiento y todavía tiene arrogancia, tiene altivez, falta de humildad, le falta mucho para llegar a ser un gran discípulo de Jesucristo. O prepárese, porque antes de la caída viene el quebrantamiento, antes de la altivez. Usted ve gente altiva, gente que su Dios es el dinero, su clase, su posición, su casa, su carro. Dios no trabaja, Dios está lejos con ese tipo de gente. Pero Él dice que Él está cerca a los que ¿qué? A los que son humildes, a los que son humildes de corazón. Quiero hablarles de 6 maneras en que Dios bendice a un corazón quebrantado, según Salmo 34, 18. Él está cerca de los que tienen quebrantado el corazón, porque un corazón quebrantado oye la palabra de Dios, recibe el consejo de su pastor, recibe ese manto, ese ángel que Dios ha colocado en esa iglesia. Un corazón procesado, un corazón quebrantado, Dios está cerca de él. Aunque muchas personas dicen, pero es que el Señor está permitiendo este dolor y Él está como a 1.000.000 de kilómetros de mí. No, Dios está cerca, no lo dice. Si usted está quebrantado, Dios está cerca. Pero si usted sigue siendo el mismo orgulloso, el altivo, Dios está lejos. Ni modo, porque la palabra no se puede contradecir, ni yo he hecho Biblia. Entonces cada uno de nosotros tenemos que experimentar, gústenes o no nos guste, una pérdida. ¿Cuántos no han perdido a sus padres? Ahora en este 2020, ¿cuántos no perdieron su familia y han tenido que pasar dolor o tal vez otro tipo de proceso? Pero Dios va permitiendo todo eso. ¿Con qué razón o por qué el Señor lo hace? Porque el Señor quiere que usted trabaje y usted es la persona indicada de decir, voy a hacer tal misión. No todo el mundo sirve para la misma misión, aunque todos quizás tratemos de servirle al mismo Dios, pero no todo el mundo sirve. Entonces les tengo 6 maneras cómo Dios ayuda a aquellas personas que tienen el corazón quebrantado. Número 1, Dios te acerca a Él. Gústete o no te guste, Dios está cerca de ti. Como lo dice este salmo que acabamos de leer. Cuando te dueles, a menudo es cuando sientes que Dios está lejos de ti, pero es pura mentira del enemigo. A veces te hacen creer que Dios no te oye, que Dios no te escucha, que Dios no te está viendo, que Dios está lejos. Pero Él dice, yo estoy cerca de los quebrantados de corazón, de aquellos que los tienen destrozado. Entonces, lo que sientes en la realidad a menudo no es lo mismo. Entonces Dios está buscando gente en estos momentos para estar cerca de Él. Él te va a acercar a ti con ese problema, con esa circunstancia, con ese dolor. Número 2, Dios se duele contigo. ¿Sabías que Dios se duele contigo? La Biblia dice que Jesús fue un hombre de dolores. Un hombre que conoció el dolor más profundo, lo dice Isaías 53:3. Cuando vienes a Jesús con tu dolor, Él sabe lo que tú estás hablando. Él sabe por lo que tú estás pasando. Bendito sea el Señor. Él entiende tu dolor. No creas que el Señor no lo entiende. Él lo entiende porque lo llamaron varón de dolores, le dice la palabra. Dios es un Dios que también ha sufrido. ¿Usted qué se cree? Que entregar a su único hijo, que no lo hace usted ni lo hago yo, por esta humanidad, que hay unos que ni siquiera quieren creer en Jesús. Dios sintió el dolor cuando Jesús muere. Él lo sintió hasta una lágrima. Dicen los teólogos, los grandes científicos, dice que cuando a la hora nona que Jesús muere, dice que cayó algo y se partió el velo y hubo otro. Es un dolor que el Señor sintió. Así que tú no le vas a decir al Señor, ¿por qué me quitaste a mi mamá? ¿Por qué me quitaste a mi papá? ¿Por qué esto? Si tú no sabes lo que estoy... Él sabe, Él te entiende,
porque Dios lo entiende. Él es comprensivo, Él es un Dios bueno. Él no está a la distancia, Él no es un apático. Él no se mantiene al margen. Número 3, Dios te da una familia de apoyo. Tenemos la familia de sangre, la ADN, ¿verdad? La que el Señor nos ha estipulado. Pero también tenemos una familia de la fe, que estamos hechos, la familia de la fe, para estar en comunión. Somos un cuerpo y lo que le pase a uno de los miembros nos afecta a todos. Cuando un miembro tiene éxito, también nosotros tenemos éxito, pero cuando un miembro tiene un dolor, también nosotros sentimos dolor. Y la sanidad viene en la iglesia. La sanidad es que la iglesia, yo digo todo el tiempo, es una clínica para reparar a todos los que llegan como los trató el mundo. Bendito sea Dios. Entonces, la Biblia dice que también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Alégrense con los que están alegres, pero lloren con los que lloran. Entonces, si se da cuenta, el Señor ha colocado una familia de la fe. Apóyate en tu pastor, apóyate en tu liderazgo, apóyate en la familia que tú perteneces, porque la iglesia es una familia que el Señor nos ha dado. Usted no está solo, usted no está sola. Número 4, Dios usa el dolor para ayudarte a crecer. ¿Sabía usted eso? ¿Cómo así, pastora? Sí, Dios usa la aflicción e incluso usa también el dolor para ayudarte a ser más como Cristo. Y lo hace de 3 maneras. Número 1, primero, Dios usa el dolor para obtener tu atención. Porque como Dios te está llamando, pero como tú no prestas atención, entonces Dios permite eso. ¿Oyó? Dios permite para atraerte. Dice, he aquí, los llevaré al desierto y les hablaré a su corazón. Porque cuando todo está bien, cuando la familia está bien, cuando tenemos sanidad, cuando tenemos la nevera llena, todo está bonito. Poco le prestamos atención al Señor, y el Señor llamándonos, y el Señor jalándonos, y el Señor haciendo la manera para llamarnos, pero no. Entonces Dios permite ese proceso para que podamos atenderlo como Él se lo merece. Segundo, Él saca algo bueno de lo malo. Todo lo que nos pasa en la vida es para bien cuando uno ama a Dios. No crea que todo es malo. Siempre Dios saca algo ahí de lo bueno. Y número 3, Él te prepara para la eternidad. Claro, porque una persona orgullosa no va a llegar ni siquiera al cielo raso. La persona orgullosa va a quedar allá abajo, hermano. Entonces Dios quiere que tú y yo seamos procesados, seamos quebrantados. Porque cuando estamos quebrantados verdaderamente del corazón, Él es el que nos sana. Él es el que venda nuestras heridas. Y número 5, Dios te da la esperanza del cielo. Hay una esperanza para todo aquel que cree en Él. ¿Y cuál es la esperanza? Mire, hay muchas personas que no tienen esperanza. Usted habla con el tipo de gente y no tienen esperanza para nada. Ahora el Señor nos recuerda que nuestra vida aquí en esta tierra es corta, hermano. Yo no sé, gente que se cree que van a vivir 1000 años aquí. Espérese, si acaso llega usted a pasar el proceso. La vida en esta tierra es corta, hermanos. Amigo, usted que me está escuchando, aproveche la vida que Dios le ha dado a poderla compartir con el Señor. Pero si tú crees en el Señor Jesucristo y tú confías en Él, entonces para ti va a haber salvación, va a haber vida eterna. Entonces la Biblia nos dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, hermano, no queremos que ignoréis lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no te entristezcáis como esos que no tienen esperanza. Una ventaja morir en Cristo y que nuestra familia y nuestros seres queridos también mueran. ¿Sabe por qué? Porque tenemos esperanza y tenemos vida eterna. Y número 6, para terminar, Dios usa tu dolor, si usted supiera para qué. ¿Sabe para qué Dios usa tu dolor? Para ayudar a otros. ¡Wow! Tremendo. Dios dijo, no, esta es la persona indicada. Resulta que a esto se le llama el dolor redentor.
ese es el más alto y mejor uso del dolor que pasarás. Porque Dios no quiere que desperdicies una herida. Porque Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar también a otro. Qué fácil, ¿verdad? Le pongo un ejemplo. Aquella persona que ha perdido un ser querido es algo irreparable. Llamémoslo es papá o mamá o hermano o esposo o esposa. Dios la procesa en ese dolor. Dios la sana, le sana ese corazón que estaba quebrantado. Y mire que no es casualidad que el Señor le va a poner a alguien que también vaya a pasar ese mismo proceso para que tú y yo lo ayudemos. Entonces, no todo es malo. Entonces, démosle gracias al Señor porque tenemos que usar esta arma poderosa que es el quebrantamiento. Y si usted todavía no ha sido quebrantado, prepárese. Prepárese porque el Señor dice: yo estoy cerca de los que están quebrantados de corazón. Hay que morir a ese viejo hombre, a esa vieja mujer. Y si usted todavía tiene por ahí un orgullito, un altivez, prepárese, porque el Señor dice en su palabra que antes de la caída el quebrantamiento. Padre, te doy gracias. He predicado tu palabra, Señor. Gracias por aquellos que necesitan consuelo, que tú levantas, Señor. Y tú levantas cada día hombres y mujeres que han pasado procesos de quebrantamiento, que han sido receptibles a tu voz, Señor, para poder ayudar a otros, Padre amado. Te damos gracias y te pedimos perdón si todavía hay algo en nuestro corazón de altivezos, de orgullo, Señor. Que sea usted derribando toda fortaleza, que nosotros y el enemigo le hemos dado legalidad, Señor, para que pueda entrar y destrozar nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, porque tú permites que a través de este proceso doloroso nos enseña, nos ayuda a crecer y a estar atento a tu voz. Gracias te damos, Señor, por esta ciudad. Bendecimos esta ciudad, bendecimos a Colombia. A todos aquellos, Señor, que en estos momentos se encuentran pasando por cualquier problema, por cualquier circunstancia. Te pido que les ayudes, que les levantes. Que tomes, Señor, el control, amado mío, Dios mío. Y que todo lo que no es tuyo en esta hora caiga por tierra, Señor. Mira aquellos que tú estás llamando con lazos de amor y se hacen sordos, se hacen los ciegos. No te prestan atención, pero como dice en tu palabra, los llevaré al desierto. Es Él que permite que vayamos al desierto para que Él pueda hablar a nuestras vidas. ¿Cuántas personas en estos momentos, Señor, haciendo su propia voluntad y no la tuya, Dios mío? Pedimos por ellos en esta hora. Pedimos, Señor, que tomes en el nombre de Yeshua Hamashiach. Que toque, Señor, el corazón quebrantado ahora. Aquel que necesita sanidad interior. Aquel que necesita un bálsamo, Señor, en sus corazones. Sea tu Santo Espíritu, Señor, tocándolos de una manera sobrenatural. Gracias por esas armas, por ese arsenal que tú nos has dado, Señor. Y cada día te bendecimos, amado mío, Dios mío. Te bendigo, Señor. Bendigo a todos aquellos que están conectados. Ledis Bolaños, Adaluz Martínez. Bendecimos a todos aquellos, Señor, que en estos momentos también están a través de la televisión. Y que tomen este programa por obra. Que lo lleven, que lo tomen en su corazón. Y que verdaderamente entiendan lo que Dios quiso hablar en esta hora. Sin más, se despide de usted su pastora y amiga Julia Peñaranda, Iglesia Cristiana, la Casa de Jehová, casa de papá.